Tuna, hola a todos. El silencio en la casa se rompe con un enfrentamiento inevitable. Alex, con voz firme y mirada decidida, se enfrenta a su madre por el amor de su vida. Las palabras duelen, las emociones se desbordan, y entre ellos se abre una grieta difícil de cerrar. Tuna observa con el corazón dividido. Ama a Alex, pero también había aprendido a querer a la mujer que hoy se opone a su felicidad. ¿Podrá su amor por la madre de Alex seguir siendo el mismo después de tanta tensión y rechazo? Entre el deber, el respeto y el amor verdadero, se escribe un momento que marcará para siempre sus destinos. El sonido de las palabras todavía flotaba en el aire cuando Alex salió de la sala. Su voz había resonado como un trueno, clara y firme, desafiando por primera vez a la mujer que lo había criado. Margaret, su madre, lo observó con una mezcla de sorpresa y desdén, como si no pudiera reconocer al hijo obediente que siempre había caminado bajo su sombra. Para Alex, cada sílaba había sido un golpe al muro de silencio que lo había encerrado durante años. Defender a Tuna no había sido una decisión impulsiva, sino la consecuencia de un amor que ya no podía esconderse entre apariencias ni tradiciones. Pero mientras él se alejaba con el pecho agitado, una pregunta ardía en lo más profundo: ¿qué pensarían ahora Tuna y su propio corazón frente a la dureza de aquella confrontación? En algún lugar de la ciudad, sin saber todavía la magnitud de lo ocurrido, Tuna sentía un extraño presentimiento. Como si el viento, cargado de incertidumbre, le susurrara que las paredes de la familia de Alex habían comenzado a temblar. No sabía que su nombre había sido el centro de una batalla de orgullo y amor, ni que aquella discusión dejaría una cicatriz invisible en la relación entre madre e hijo. El enfrentamiento estaba hecho. Pero lo que aún quedaba por descubrir era si el cariño de Tuna hacia la madre de Alex seguiría intacto después de que la verdad se revelara en toda su crudeza. La noticia llegó a los oídos de Tuna de manera inesperada. Fue Alex quien, con el rostro cansado y la voz quebrada, le confesó lo ocurrido. Ella lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo, dejando que cada palabra se clavara en su corazón como una aguja invisible. Tuna, dijo Alex con un suspiro profundo, le dije a mi madre que no permitiré que nadie se interponga entre nosotros. Le hablé con dureza, quizás con más fuerza de la que debía. Tuna bajó la mirada. Una parte de ella sintió orgullo por la valentía de Alex, por ese amor que había elegido luchar contra todo. Pero otra parte se llenó de inquietud. La imagen de Margaret, con su porte elegante y su mirada exigente, apareció en su mente. Aquella mujer no era solo la madre de Alex, era alguien a quien, en lo profundo de su ser, Tuna había deseado respetar, incluso querer. Y ahora, pensó con un nudo en la garganta. ¿Cómo podré mirarla sin recordar las palabras duras que le arrojó su propio hijo por mi causa? El silencio se alargó entre los dos. Alex tomó las manos de Tuna con fuerza, como si temiera perderla en ese instante. No quiero que pienses que mi amor por ti destruye lo demás, susurró él. Pero necesitaba que supiera lo que siento. Tuna asintió, aunque en su pecho ardía la duda. Sabía que el amor podía levantar muros y puentes al mismo tiempo. Lo que aún no sabía era si su corazón sería capaz de seguir tendiendo un puente hacia Margaret después de esa batalla. Esa noche, cuando el silencio de la casa se volvió más pesado que nunca, Tuna permaneció despierta en su habitación. Alex dormía a su lado, con el ceño ligeramente fruncido, como si incluso en sueños siguiera luchando contra los fantasmas de la discusión con su madre.
Tuna, en cambio, se dejó llevar por los recuerdos. Recordó la primera vez que Margaret la había mirado con una sonrisa sincera, aquella tarde en el jardín cuando le ofreció una taza de té. En ese momento, Tuna sintió que tal vez podía encontrar un lugar en aquella familia. Recordó también las pequeñas atenciones, un consejo sobre el trabajo, una manta que Margaret colocó sobre sus hombros cuando hacía frío. Eran gestos simples, pero llenos de humanidad. No podía borrarlos, ni siquiera después de las palabras duras que había escuchado de los labios de Margaret. Una lágrima resbaló por la mejilla de Tuna. ¿Cómo puede mi corazón seguir sintiendo afecto por alguien que no me acepta?, se preguntó con dolor. Pero en el fondo sabía que su cariño no dependía solo de aprobación, era un sentimiento más complejo, tejido de respeto, de agradecimiento y de esa esperanza que se aferra a lo imposible. Mientras las sombras de la noche se alargaban, Tuna comprendió que su batalla no era contra Margaret, sino contra el resentimiento que amenazaba con crecer dentro de ella. Amar a Alex era fácil, mantener el corazón abierto hacia su madre, después de todo lo sucedido, era la verdadera prueba. El día llegó más rápido de lo que Tuna hubiera querido. Una reunión familiar organizada por un pariente cercano obligó a Margaret, Alex y Tuna a compartir el mismo espacio. Desde el momento en que entró en la sala, Tuna sintió como el aire se volvía más denso, como si cada respiración fuera un desafío. Margaret estaba allí, impecable en su porte, con la misma elegancia de siempre. Sus ojos se encontraron durante un instante, y aquel cruce de miradas fue suficiente para encender un torbellino de emociones en Tuna. Había frialdad, sí, pero también algo escondido, una duda, quizás, que se asomaba en los ojos de la madre de Alex. Alex, atento a cada detalle, apretó suavemente la mano de Tuna para darle valor. Ella asintió, aunque en su pecho el corazón golpeaba como un tambor. Durante la cena, las conversaciones fluían con normalidad entre los demás, pero entre Margaret y Tuna reinaba un silencio lleno de significados. No hicieron falta palabras para que la tensión se hiciera evidente. Cada gesto, cada movimiento, cada suspiro parecía ser observado con cautela. En un momento, Tuna se levantó para ayudar con los platos. Margaret también se acercó, y allí, en la cocina, quedaron frente a frente por primera vez desde la confrontación de Alex. Ninguna habló al principio, el silencio era tan pesado que parecía imposible romperlo. Finalmente, Tuna tomó aire y dijo con voz suave, aunque firme: «Señora Margaret, yo nunca quise separarle de su hijo». La madre de Alex la miró en silencio, y aunque sus labios no se movieron, en sus ojos brilló un destello de humanidad que hizo que Tuna se sintiera vulnerable y esperanzada al mismo tiempo. La cocina estaba en penumbra, iluminada apenas por la luz cálida que caía sobre la mesa. Tuna sostenía un plato entre las manos, más como refugio que por necesidad. Margaret permanecía de pie, erguida como siempre, aunque sus ojos mostraban un cansancio que rara vez dejaba ver. «Nunca quise separarle de su hijo», repitió Tuna con un hilo de voz, temiendo que sus palabras se perdieran en el silencio. Margaret apoyó lentamente una copa sobre la encimera. Sus labios temblaron antes de responder. «¿Y acaso crees que no lo veo?». Su voz sonó grave, pero no dura. «No es que no reconozca tu bondad, Tuna, es que temo que mi hijo elija un camino lleno de espinas». Las palabras cayeron pesadas en el corazón de Tuna. Se armó de valor y se acercó un poco más.
Yo también tengo miedo, señora Margaret. Miedo de no ser suficiente, miedo de que algún día él se arrepienta. Pero lo que siento por Alex no es una ilusión. Es mi vida entera. Margaret la observó en silencio. Por un instante, su expresión perdió la rigidez y dejó entrever una vulnerabilidad oculta. El amor, murmuró, puede ser tan fuerte como destructivo. Yo solo quiero proteger a mi hijo. Tuna respiró hondo. Entonces tenemos algo en común, dijo con una leve sonrisa llena de sinceridad. Yo también quiero protegerlo, aunque eso signifique aprender a soportar su mundo, incluso cuando me rechace. Hubo un silencio largo, casi solemne. Por primera vez, Margaret no desvió la mirada. No dio su aprobación, pero tampoco la rechazó. Fue como si, en ese instante, se abriera una rendija en la muralla que había levantado. Y Tuna, con el corazón agitado, comprendió que esa pequeña rendija podía ser el inicio de un nuevo puente entre ambas. O amor verdadeiro não é apenas uma escola entre duas pessoas, é também a coragem de enfrentar as barreiras que a vida e a sociedade impõem. A relacao de Alex, Tuna e Margaret mostra que, muitas vezes, o maior desafío não está no sentimento en sí, mas no reconhecimento e na aceitacao mutua. Margaret, como Mae, agia movida pelo medo de ver o filo sofrer. Tuna, como muller que ama, tracia no coracao a inseguranca de não ser suficiente. E Alex, entre as duas, debe de aprender que proteger o amor não significa destruir lacos, mas criar pontes. A gran delicao é que o respeito e a empatía poden transformar até os coracos máis rígidos. Tuna não escoleu o camino do odio ou da vinganca, escoleu manter o coracao aberto, mesmo diante da rejeicao. Esa atitude não só preservou o seu amor por Alex, como tamén deixou unha semente de reconciliacao no coracao de Margaret. Na vida real, todos nos enfrentamos julgamentos, medos e diferencas. Mas, se formos capaces de escutar, compreender e perdoar, descobriremos que até os muros máis altos poden ser derrubados como a forca da paciencia e do amor. O que aprendemos con esta historia é que o amor verdadeiro não é cego. Ele ve as feridas, reconoce os medos e, aínda así, escol permanecer. Tuna mostrou que amar não é apenas desfrutar dos momentos felices, mas tamén aceitar os desafíos que surgen ao partilhar a vida como outra pessoa. Margaret, por súa vez, representa muitas veces a voz da experiencia, mas tamén do recello. Ela quería proteger o filo, mas descubriu que o controlo non garante felicidade. O amor de unha mae tamén precisa aprender a confiar e a deixar o filo construir o seu propio camino. Alex ensinounos que a coragem está en defender que mamamos sen perder o respeito pelos outros. O equilibrio entre firmeza e compaixao é a chave para que os lacos familiares non se rompan, mas se transformen. Así, a historia recórdanos que amar exige paciencia e persistencia. Respeitar non significa concordar sempre, mas ouvir e compreender. O perdao abre portas que a rejeicao fecha para sempre. No fin, non é apenas unha historia de romance, mas un reflexo da vida. Para que o amor florezca, é preciso que todos estejan dispostos a ceder o pouco, a escutar máis e a acreditar que até os coracos máis distantes podem encontrar o ponto de encontro.